¿Crees haber oído historias locas de rupturas? Espera a saber cómo mi esposa convirtió mi vida en una pesadilla, con orgías, acts secretas y una boda con un desconocido que conoció por internet el mismo día que se casaron. Esto no es solo traición, es una clase magistral de humillación. Y lo peor, se vuelve aún más descabellado. La descubrí engañándome. Por desgracia, he acabado en este foro buscando un poco de apoyo, si tenéis la amabilidad. Os pongo en contexto. Tengo 31 años y mi mujer, 26. Llevamos casados 3 años, y en total casi 6 juntos. No tenemos hijos, ni propiedades, más deudas que dinero en la cuenta corriente. Vivimos de alquiler en un piso y yo soy quien más aporta económicamente, ingreso unos 3.500 euros al mes, mientras que ella saca unos 1.200. Me dejo la piel trabajando para darle la vida a la que se ha acostumbrado, y ahora me veo frente a algo que nunca pensé que viviría. En el curro tenemos un ambiente bastante familiar. Un compañero con el que llevo casi 3 años me animó a apuntarme a una liga amateur de fútbol sala. Llevo ya 2 temporadas jugando. Mi mujer venía a casi todos los partidos. Yo creía que era para apoyarme, pero en el fondo siempre sospeché que lo que le gustaba era el ambiente de cerveza y cachondeo que había en el postpartido. Yo apenas bebía porque al día siguiente solía madrugar, pero ella, como espectadora, no se cortaba ni un pelo y acababa bastante alegre. Casi siempre volvíamos juntos a casa, pero a menudo, tras los partidos, el grupo, chicos y chicas, nos juntábamos en algún bar, pizzería o en casas de alguno a seguir la fiesta. Hace un par de semanas, después de un partido, iban a quedar en casa de uno de los chicos que vivía en un pueblo cercano. Yo les dije que no podríamos ir, que madrugaba mucho al día siguiente. Pues bien, volviendo a casa, ella le mandó un mensaje al que yo consideraba un colega, pidiéndole que la llevara él a la fiesta. Mientras yo conducía, ella me preguntó si me parecía bien que fuera, y le dije que no, que quería estar con ella esa noche, que tenía que descansar. Su respuesta fue el típico mutismo enfadado, ese que le da cuando se pasa con la bebida. Al llegar a casa, justo cuando aparqué, un coche se paró delante de nosotros. Era mi colega. Resulta que ella, por su cuenta, ya había decidido irse a la fiesta, me gustase o no. Yo, furioso, fui al coche de mi amigo y le dije que no me parecía nada bien, que se largara. Pero ella salió de mi coche y se metió en el suyo sin decir ni una palabra. Se fueron. En mi rabia, me acordé de un iPad viejo que le regalé hace años. Estaba sin batería, pero sabía que seguía conectado a sus redes y aplicaciones de mensajes. Lo enchufé y me puse a ver dónde estaba, intentando aguantar despierto hasta que, al final, me venció el sueño cerca de las 3 de la mañana. Ella seguía sin aparecer. Al despertarme, ya estaba en la cama. No supe a qué hora volvió. Me levanté, me vestí y me fui al trabajo sin despertarla ni darle un beso de despedida, algo que jamás había hecho antes. Quería que supiera que estaba muy cabreado. Antes de salir, cogí el iPad y lo metí en mi maletín. Ese día, después de una reunión y unas llamadas, saqué el iPad. Al encenderse, vi una notificación de una app de mensajes. Ponía, amigo está escribiendo. Al abrir la app, me encontré con una conversación horrible, de esas que se supone que se borran solas. Pero como el iPad estaba desactualizado, pude ver en tiempo real todos los mensajes. Él hacía comentarios sobre cómo hicieron el amor y mencionaba a otros chicos que también se lo pasaron en grande esa noche. Casi me da algo. Y lo peor es que todavía había más. Vi con mis propios ojos cómo mi mujer le pedía a mi supuesto amigo que le enviara un video, haciéndose cosas a sí mismo. Y él, sin pensarlo 2 veces, se lo mandó. Tuve que salir corriendo de mi despacho directo al baño, donde vomité sin parar. Estaba temblando de lo que acababa de presenciar. Tras varias horas intentando calmarme, pedí permiso en el trabajo para irme a casa. Me asustaba de verdad lo que pudiera hacer, a mí mismo o a cualquiera que se cruzara en mi camino. Al llegar, la encontré todavía durmiendo en la cama. Dejé mis cosas y le pedí que bajara al salón. Me senté frente a ella y le pedí que me contara, con todo detalle, qué pasó exactamente la noche anterior. Me soltó una versión blanda, que si cervezas, que si jugar al billar, que si charlas, poco más. Le pregunté cuándo había hablado por última vez con ese amigo. Me dijo que se habían mandado algunos mensajes esa misma mañana,
pero que nada relevante. Entonces solté la bomba. ¿Cambiaría tu versión si supieras que he leído toda la conversación de esta mañana? Se desmoronó en lágrimas. Lo primero que salió de su boca fue, ¿me vas a dejar? Confesó entonces que no recordaba con claridad, pero que había tenido relaciones con ese amigo y con otro compañero del equipo la noche anterior, y que quizás hubo más chicos, pero que no lograba recordarlo todo bien. Me quedé helado. Le pregunté si era la primera vez que pasaba algo así. Sorprendentemente, me confesó que no, que ya había ocurrido antes, incluso una vez en nuestra propia casa, mientras yo dormía arriba. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me quedé completamente anestesiado. La ayudé a hacer una maleta y se fue a casa de sus padres. Me suplicó que, por favor, no contara nada a nadie. Me dejó solo en esta pesadilla. Han pasado ya 2 semanas desde aquel día que cambió mi vida, y no sé ni por dónde empezar. Me gustaría pensar que no tengo el peor caso de día de descubrimiento del mundo, pero cuesta imaginar algo más humillante que descubrir que tu mujer lleva meses participando en orgías con tíos que yo mismo había dejado entrar en nuestras vidas. Ahora quiere echarle la culpa al alcohol, que si va a empezar Alcohólicos Anónimos, que si ahora sí quiere ir a terapia de pareja, pero creo que ya es demasiado tarde. Y, aún así, me siento un idiota, porque sigo sintiendo de todo, culpa, rabia, tristeza. Mañana tengo una reunión con un abogado, y quiero pensar que estoy haciendo lo correcto, aunque ella esté destrozada y jure que quiere cambiar. No puedo ni mirarla sin imaginarla en medio de aquella situación. No puedo confiar en ella. Me repugna todo lo que ha hecho, una y otra vez. Sé que merezco algo mucho mejor, que yo no soy perfecto, pero, ¿por qué me siento tan culpable? No hay vuelta atrás, ¿verdad? Yo no soy el malo aquí, ¿o sí? Agradecería cualquier palabra de apoyo o sabiduría, porque ahora mismo me siento como el tonto del pueblo solo por escribir todo esto y verlo tan claro. Pero no es fácil dejar de querer a alguien que te ha dejado absolutamente roto. Actualización 1. De verdad os agradezco todas las palabras, consejos y el apoyo que me habéis dado. Sé que ha pasado casi un mes desde que conté todo esto y mucha gente se ha preocupado por saber cómo estoy. Por desgracia, lo que parecía insuperable, ha ido a peor, a algo tan retorcido que no tengo ni palabras. Os pido disculpas por lo largo de este mensaje, pero es la única manera de explicar todo lo que ha pasado y cómo me siento completamente destrozado. Días después de contaros mi historia, seguí vuestro consejo y pedí cita con varios abogados y con una asesora legal. Quería tener todas las opciones sobre la mesa. Mi mujer no sabía nada de esas citas. Por cierto, durante varios días después de aquel post, no tuvimos contacto directo, pero ella insistía en que, esta vez sí, iba a hacer todo lo posible por conseguir que fuéramos a terapia de pareja, algo que yo llevaba meses pidiéndole antes de todo esto. Al final consiguió que nos dieran cita, pero tendríamos que esperar 1 semana y media. Durante ese tiempo, yo me convertí en un espía de su vida digital a través de aquel dichoso iPad. Lo revisaba todo, mensajes, Facebook, Instagram, todo lo que podía. Pasé días obsesionado. Después de 1 semana y media sin encontrar nuevas pruebas, llegué a pensar que quizá estaba siendo sincera, que realmente quería cambiar. Cuando por fin llegó el día de la terapia, el terapeuta nos sentó y nos preguntó por qué estábamos allí. Le dije a ella que lo contara con sus propias palabras. Ella omitió algunos detalles, pero la mayoría lo soltó. El terapeuta me miró y me preguntó cómo me sentía respecto a mi confianza en ella, respecto a nuestro matrimonio. Yo solo negué con la cabeza, en shock, y le respondí, si no lo digo ahora, creo que no me atreveré nunca. Para mí, no hay vuelta atrás. Este matrimonio se ha roto. Las promesas que hicimos fueron rotas, mi confianza está hecha trizas y lo único que queda es el divorcio. Sentí que me desgarraba por dentro, y ella estalló en un llanto histérico. Pero yo seguí firme. No sé qué puede salvarse de nuestra relación, pero el matrimonio ha terminado. Lo que dije en el altar, lo dije de corazón, y no estaría siendo fiel a mí mismo si no reconociera que esto está roto. Al decirlo en voz alta, frente a ella y un tercero neutral, sentí una especie de alivio. El resto de la sesión fue el terapeuta explicándole que mis sentimientos y decisión eran totalmente razonables y ayudándola a calmarse. La verdad, no pudo salir mejor de lo que esperaba. El terapeuta insistió en que no nos vería más como pareja, sino por separado, para ayudarnos como individuos. Quizá, en un futuro lejano,
podríamos tener una conversación. Lo digo ahora para que no tengáis dudas, no tengo la más mínima intención de reconciliarme, pero, al menos, la terapia individual me puede venir bien. Ahora, siendo realista, sabía que empezaba un proceso legal que, si no es amistoso, podría ser asquerosamente feo y económicamente ruin para mí, que soy el que más gana en un país de divorcio sin culpa. He escrito todo el proceso legal, pero no me atrevo a compartirlo aún por seguridad. Lo único claro es que tengo que mantener todo amigable por ahora. Avanzamos una semana y media más. Para entonces, ambos habíamos tenido al menos una sesión individual. Ella contaba a su familia que lo dejábamos por la ruptura de los votos, pero que ambos estábamos intentando curarnos como personas. Seguía viviendo con sus padres y yo continuaba mi obsesión por controlar todos sus movimientos digitales, como muchos me recomendasteis. Y aunque no es vuestra culpa, lo habría hecho igual. Hasta que, una noche de la semana pasada, me di cuenta de que había un sitio. Nunca se me había ocurrido mirar el historial de descargas del App Store, pero aquella noche fui directo al historial de la cuenta de iCloud, y me llevé el mazazo. Casi 2 semanas antes, mi mujer había descargado en su móvil una aplicación secreta de mensajería. Sentí un nudo en el estómago. De golpe me di cuenta de que todo ese tiempo ella había estado esforzándose por ocultarme algo, sabiendo perfectamente que yo tenía acceso al iPad. El mismo que ella insistió en que siguiera usando para que volviera a confiar en ella. Pero creo que jamás pensó que cualquier app descargada en un dispositivo con iCloud aparece en el historial, sea cual sea el aparato conectado. Necesitaba saber qué conversaciones había en esa app. Ni siquiera controlaba mis propios movimientos en esos momentos, como si fuera otra persona. Descargué la app en el iPad. Probé varias combinaciones de contraseñas que ella solía usar, y boila, la cruda realidad. No solo había estado hablando con ese amigo desde después de nuestra primera sesión de terapia, sino que seguían quedando para acostarse juntos en momentos en que ella sabía que yo estaría fuera. Volví a vomitar. Lloré. Eran las 3 de la madrugada, entre semana. Me encerré en el baño, busqué todos los medicamentos fuertes que pude encontrar. Me volví al dormitorio con un puñado de pastillas que, sin duda, habrían sido suficientes para acabar con mi vida. Lloraba desconsolado al borde de la cama, convencido de que ya no había salida. Intenté llamar a mi madre. No respondió. Intenté con mi padre. Nada. Al final llamé a mi hermana. Ella sí contestó. Entre gritos y lágrimas, le conté lo que acababa de descubrir. Ella percibió el estado en el que me encontraba y, aunque no sabía que tenía las pastillas en la mano, se quedó conmigo al teléfono toda la noche, hasta que logré calmarme. Tardó cerca de 1 hora, pero al final, como si me desconectara, volví a quedarme en una especie de vacío. Tras colgar, volví al baño, devolví las pastillas a uno de los botes, me lavé las manos y regresé a la cama, aunque jamás logré dormir. Al llegar la mañana, me di cuenta de que no podía seguir un minuto más en aquella casa. Mientras me vestía para ir al trabajo, metí el bote de pastillas en el maletín, junto al iPad. Cuando llegué a la oficina, se los entregué a mi compañero de mayor confianza y le pedí que los guardara en su cajón con llave y que, bajo ningún concepto, me los devolviera, sin importar lo que le dijera. Él asintió en silencio y me dio una palmada de apoyo en el hombro mientras me alejaba. Ya está. Había conseguido lo que tanto había buscado, pruebas irrefutables de que mi mujer no solo me engañaba, sino que era una mentirosa sin escrúpulos. Pasé días luchando conmigo mismo, sin saber qué hacer con toda aquella información. Por un lado, quería gritarlo a los 4 vientos, contarle a toda la familia, amigos, vecinos, lo que ella había hecho y seguía haciendo, pero no podía. Ya tenía en marcha el proceso de divorcio, y aún estaba en esa ventana de tiempo en la que ella podría complicarlo todo y convertirlo en algo caro y desagradable. Mientras pasaban los días, y sus mensajes, llamadas y súplicas quedaban sin respuesta, un día se presentó en casa para ver cómo estaba. Estuve a punto de perder los nervios. Fui deliberadamente vago y distante con ella. No sabía exactamente cómo actuar. Hasta que ella perdió el control, empezó a gritarme por actuar raro. Aproveché y le pregunté, a bocajarro, ¿has tenido algún contacto con él desde aquella noche? Me juró que no, que lo había bloqueado en todo, que le daba asco,
que jamás me haría eso. Entonces solté la bomba, y esta app, y este video que tengo en mi móvil mostrando todas las conversaciones que habéis tenido, las fotos que os habéis mandado, los planes para quedar según mi agenda. Ella cayó al suelo llorando, gritando, rogándome, no sé ni qué. Yo me mantuve frío. Esto es lo que va a pasar. No voy a contarle esto a nadie, y a cambio tú no vas a oponer resistencia en el divorcio. Voy a ser justo, aunque no tendría por qué, pero recibirás los papeles y no vas a hacer nada con ellos. Si decides complicarlo, entonces todo el mundo sabrá por qué estoy siendo tan malo. Tú decides. Se fue. 2 días después, fue formalmente notificada. Desde ese día he mantenido mi palabra. No le he contado nada a nadie fuera de mi familia más cercana. Pero sé perfectamente, gracias al buscar mi iPhone, que cada noche visita la casa donde vive él con su madre. Su familia cree que va a reuniones de alcohólicos anónimos todas las noches, pero mis capturas de pantalla prueban lo contrario. Y aún me pregunto, ¿cómo no ha cambiado aún su contraseña de iCloud? No sé por qué sigo recopilando pruebas, pero no puedo parar. Ahora mismo vivo con la ansiedad de esperar a que pase ese plazo en el que ella podría ponerme trabas legales. Mientras tanto, ella sigue aparentando ante todos que está en el buen camino, mientras cada noche corre a acostarse con él y vuelve a casa a escondidas para que nadie sospeche. Lo que más me duele es la injusticia. Ella sigue rodeada de su familia, fingiendo que todo va bien, mientras yo vuelvo cada día a un piso vacío, lleno de fantasmas, enfrentándome a la soledad más absoluta. Ya no tengo pensamientos de autolesionarme, pero siguen siendo días oscuros. Voy tirando, hora a hora, día a día, esperando el momento en el que pueda respirar tranquilo, con mis finanzas intactas y, por fin, dejarla atrás por completo. ¿Qué haré entonces? No lo sé aún. Solo intento sobrevivir hasta que llegue ese día. Gracias a todos por leerme, por vuestros consejos, por vuestro apoyo. Habéis sido mi único refugio en estos días de sentirme completamente solo. No sé nada de vosotros, pero confío más en vosotros que en la que fue mi esposa. Gracias. Actualización 2. Este es mi tercer mensaje aquí, y espero que sea el último. El increíble apoyo que he recibido de vosotros y los consejos que me habéis dado me han ayudado a atravesar los días más oscuros de mi vida. He esperado hasta ahora para dar señales porque, al fin, mi divorcio es oficial. Ya no tengo que esconderme. Tras esperar el absurdo periodo de 6 meses y un día para ver si mi ex mentía a mis espaldas, está hecho. Hemos cortado todo contacto. Siento que, por fin, puedo empezar a avanzar en mi vida. Muchos seguisteis mis 2 primeras publicaciones tras aquel día fatídico. Tan locas y grotescas como fueron, debí imaginar que el resto del proceso sería igual de delirante. Así que quería contaros cómo ha sido todo desde entonces. El último mensaje. La última vez que compartí algo fue 6 semanas después de aquel fatídico día. Lo que no mencioné entonces fue que ya había presentado la documentación en el juzgado para iniciar el divorcio. Seguí el consejo de muchas personas amables en foros que me recomendaron que le devolviera el iPad y cortara cualquier vínculo a cuentas, dispositivos o redes que me permitieran obsesionarme con qué hacía, con quién y dónde. Ya había visto suficiente. Sabía perfectamente lo que quería. Puede que mi manera de abordar el divorcio me haya pasado factura emocionalmente a largo plazo, pero al menos no me costó un dineral como podría haber sido. Todo parecía tener sentido en tiempo real, aunque el proceso se hiciera insoportablemente lento. Cuando asumí que aquella mujer nunca más podría formar parte de mi vida, tuve claro que debía alejarme de ella, pero tampoco iba a permitir que encima tuviera que pagarle una pensión mensual de unos 1.800 euros durante la mitad del tiempo que duró el matrimonio, tal y como dicta la ley en mi comunidad, donde los divorcios son sin culpa y yo era el que aportaba más. Ni hablar. No iba a pagarle ni un céntimo después de todo lo que me había hecho. Así que me enfadé, reflexioné y elaboré un plan para salir limpio y rápido de ese matrimonio. Hoy, echando la vista atrás, reconozco que mis tácticas fueron poco éticas. Funcionaron, pero creo que mi integridad o mi superioridad moral quedaron tocadas. Aunque, sinceramente, comparado con el dolor y la humillación que ella me causó, mis acciones fueron insignificantes. Por entonces, ya tenía todos los papeles del divorcio preparados y entregados, esperando confirmación. Ella seguía viviendo con su familia,
Nunca volvió a poner un pie en la casa después de que la echara. Organicé algunos encuentros para hablar, fingiendo que quería intentar arreglar las cosas. Mentira absoluta. Durante esas charlas, le dejaba claro que el matrimonio, tal y como estaba roto. Que si realmente queríamos empezar de cero, lo primero que debíamos hacer era divorciarnos y, después, comenzar de nuevo como si fuéramos dos desconocidos saliendo otra vez. Me da hasta náuseas escribir esto ahora, y aún me cuesta creer que se lo tragó. Me esforcé en pintarle un panorama bonito, fácil, sin conflictos ni escándalos públicos, todo para pasar rápido a la siguiente fase, juntos, según ella creía. Un ejemplo fue cómo le hice firmar los papeles. Hice que un amigo en común viniera a casa, actuara de testigo y nos ayudara en el intercambio de firmas. Ella firmó los documentos sin siquiera leerlos con detalle. Estoy convencido de que jamás se detuvo a revisar esas aburridas páginas legales porque yo le vendí una historia preciosa donde, por supuesto, no había ninguna pensión más allá de dividir lo que teníamos en la cuenta conjunta. Así evité mi mayor miedo: pagarle manutención. Durante los primeros meses hice todo lo posible por esquivarla, pero la veía un par de veces al mes para cenar o tomar algo en lugares públicos, para seguir con mi fachada de que estaba procesando mis emociones y viendo si podía perdonarla. Mentira tras mentira. Gracias a esta farsa, logré sacarla de las cuentas bancarias, del contrato de alquiler y hasta convencí de que guardara todas sus cosas en un trastero, asegurándole que cuando nos mudáramos juntos a otro sitio, sería mejor empezar desde cero. Todo esto hizo que la separación fuera un paseo, con ella pensando que todo lo hacía por nuestro futuro. Esta estrategia me llevó a pasar 4 de los 6 meses que necesitaba hasta ver la luz al final del túnel. Pero fue a comienzos del 4.º mes cuando la cagué. Recibí un mensaje de un familiar suyo preguntando si seguíamos trabajando en la relación. Este familiar conocía la historia verdadera y el asunto con aquel amigo. Para mantener mi teatro, respondí que sí, que seguíamos intentando arreglar las cosas. Entonces me mandó una foto, mi ex y aquel amigo cenando juntos en un restaurante a las afueras. Justo coincidió que este familiar había salido con compañeros de trabajo y se los encontró. Ahí fue cuando me dejé llevar por la rabia y le mandé un mensaje a mi ex preguntándole si podíamos hablar. Me respondió diciendo que estaba en una reunión de Alcohólicos Anónimos y que me llamaría después. Le solté. No sabía yo que ahora hacen reuniones en restaurantes y que tu amigo es tu padrino en AA. Me llamó de inmediato, gritando, acusándome de espiarla. Yo, sin filtros, le dije lo que pensaba con unas palabras que no puedo reproducir aquí. Le dejé claro que no quería volver a tener contacto con ella jamás. Los 2 últimos meses del divorcio los pasó oficialmente en una relación con aquel tipo, primero en secreto, luego a plena luz en redes. Yo los bloqueé en todas partes, pero la información me seguía llegando por amigos comunes. Al parecer, ella empezó a presumir de la relación en Facebook, Instagram, todo. Cuando alguien me preguntaba, les contaba la verdad sin adornos. Incluso familiares suyos terminaron del lado de la verdad. La validación que sentí al ver que me daban la razón fue más reconfortante que cualquier bien material que pudiera ganar en el divorcio. Pero la avalancha de fotos, comentarios y rumores fue tanta que acabé pidiendo a todos que dejaran de mandarme cosas, porque me seguía doliendo. El día de San Valentín, justo antes de la sentencia definitiva, recibí 3 capturas del mismo post en redes donde ellos dos aparecían abrazados, con una dedicatoria pastelosa sobre cómo Dios le había enviado al hombre de su vida y que ojalá fuera el hombre con quien se casara algún día. Mentira tras mentira. Sé que debería decir que no me importa que estén juntos, pero sí me afecta. Siento una mezcla de asco, pérdida y rabia. Me repugna ella, me repugna él, y más me repugna haber tenido a ese monstruo tan cerca tanto tiempo sin darme cuenta. La fecha llegó por fin. El juzgado declaró disuelto nuestro matrimonio. Ella no presentó ninguna demanda ni quiso pelear por nada que no estuviera en los documentos iniciales. Me quedé con todo mi plan de pensiones, sin pagarle ni un euro de pensión, sin más deudas, sin abogados, sin juicios. Fin. Bloqueé su número, y al día siguiente,
mis amigos, incluidos 6 que eran amigos de ambos, me organizaron una fiesta de divorcio que colgaron en redes. Su dama de honor estaba allí y, desde entonces, no quiere saber nada de ella. PD. Hay algo que sigue rondándome la cabeza. Durante aquella época de obsesión digital, descubrí que mi ex también se acostaba con un antiguo novio de su pueblo, que ahora está casado y con un hijo. Sigo dándole vueltas a si debería decírselo a la mujer de ese hombre. Me da vergüenza haber guardado silencio hasta ahora, pero siento que si lo cuento podría destrozar una familia y no sé si podría vivir con eso. ¿Debería decirlo? ¿Debería mantenerme al margen? Este pensamiento me carcome por dentro, me genera ansiedad y pesadillas. Cualquier consejo sería bienvenido. Actualización 3. Hola de nuevo. En 17 días se cumplirá el segundo aniversario de aquel día que cambió mi vida. Sinceramente, al leer mis publicaciones anteriores, nunca pensé que llegaría hasta aquí. El tiempo que ha pasado, la curación del dolor, la carga, el daño y la depresión que sufrí por las acciones horribles de mi ex, parece irreal. Muchos me habéis escrito preguntándome cómo estoy. Lo único que puedo deciros es, tened cuidado. Espero que esta sea mi última actualización sobre todo lo que ha pasado desde que el divorcio se hizo oficial. Si estás entrando en esta historia en este punto, te recomiendo que leas lo anterior para ponerte en contexto. Si te gustan las historias que te dejan con la boca abierta, perplejo, indignado o pensando no puede ser, no te pierdas los capítulos previos. Ha pasado bastante tiempo desde mi última publicación, pero han ocurrido cosas importantes que demuestran hasta dónde puede llegar una persona con tal de superarse en lo repugnante. Después de que el divorcio se formalizara en febrero de 2019, hice todo lo que pude por cortar el contacto por completo. Pero, claro, eso es más fácil decirlo que hacerlo hoy en día. No hablé con ella ni nada por el estilo, pero de vez en cuando me topaba con publicaciones de familiares lejanos suyos que todavía no había bloqueado o algún amigo comentaba algo sin querer que vio en las redes de algún conocido común. Mis amigos de verdad hicieron todo lo posible por ahorrarme esos detalles, pero algunas noticias eran imposibles de ignorar. La primera bomba llegó en mayo de 2019, cuando uno de mis mejores amigos me llamó para decirme que mi ex se volvía a casar con un tipo de Tennessee, que, sí, como lo oyes. El marido de mi amiga aún no la había bloqueado en Facebook y pudo hacer capturas de pantalla de todo lo que fue sucediendo antes del gran anuncio. Todo esto ocurrió entre marzo y julio de 2019. Al parecer, ella y el amigo no duraron mucho después de que el divorcio fuera oficial. No sé exactamente qué pasó ni cómo acabaron, y la verdad, ojalá lo supiera, pero tampoco me sorprende nada. A partir de abril, empezó a publicar en Facebook mensajes ambiguos sobre cómo todo pasa por algo y que estaba enamorándose de alguien. Pobre alma. Y de repente, en julio, una foto con un pie de página. Ella con un tipo que nadie conocía, ni yo ni nadie de su entorno, de pie en un juzgado, cogidos de la mano, con anillos y lo que parecía un certificado de matrimonio, geolocalizado en California, y actualizó su perfil con su nuevo apellido, diciendo algo como emocionada por empezar el resto de mi vida con un hombre increíble, me siento bendecida, allá vamos tan así. Sí, tuve que pararme unos segundos para procesarlo todo. Sé que toda esta historia desde el principio puede parecer inverosímil, pero no puedo darte más prueba que decirte que es la pura verdad. Y te aviso, las siguientes líneas pueden parecer aún más surrealistas. Mi curiosidad fue más fuerte y contacté con una prima política suya con la que siempre tuve buena relación. Ella me contó el resto. Este nuevo marido era alguien que conoció por internet. Llevaban unos meses hablando por teléfono y mensajes. Se enamoraron perdidamente. Él le propuso matrimonio por teléfono. Ella dijo que sí y, sin perder tiempo, en menos de una semana organizaron todo, o eso intentó ella. Avisó a su familia para que asistieran, pero al final nadie fue. No sé si por falta de tiempo o de ganas. El caso es que el sábado se casaron en un pueblo perdido a unas 2 horas de donde vivimos, y ese mismo día fue la primera vez que se vieron cara a cara. Sí, lo habéis leído bien. La primera vez que se vieron en persona fue el día de la boda, y el domingo ya estaban cargando un camión de mudanza con todas sus cosas, camino a Tennessee. No me lo podía creer. He escuchado la historia de suficientes personas como para saber que es verdad, pero aún así, es increíble. Pobre hombre, si supiera con quién se ha casado. Espero, por su bien, que simplemente no estuviera informado,
porque si no, es que tiene menos luces que una vela apagada. Al menos me consolaba saber que estaban lejos, muy lejos, y que jamás me los encontraría por casualidad. El verano de 2019 pasó, pero en pleno otoño, otra bomba. Mientras revisaba Instagram, me apareció un video de mi ex sujetando un plato delante de su padre, que tenía los ojos tapados. Antes de que pudiera procesarlo, vi que en el plato había una galleta con glaseado azul. Ella contaba hasta 3 y gritaba, «Es un niño». Era un video de revelación de género. ¿Por qué me apareció esto? Resulta que su madre se había creado una cuenta de Instagram pública y publicó el video, y el algoritmo pensó que quizá me interesaría verlo. Me hundí. Fueron días horribles, sin dormir, sintiéndome asqueado, dolido, frustrado, y, aunque me dé vergüenza decirlo, también con algo de celos. Siempre he soñado con ser padre, y de no haber pasado todo esto, quizá ese niño habría sido mío. Podría haber sido yo el que recibiera esa noticia. Tengo 32 años. Siempre pensé que a esta edad ya sería padre, y ni siquiera estoy en una relación, mucho menos en camino de formar una familia. Sé que tengo tiempo y que podré lograr ese sueño con alguien que de verdad me valore, pero no puedo evitar comparar en qué punto estoy y en qué punto pensé que estaría. Lo único que tengo claro es que prefiero estar en mi situación que en la de ese pobre futuro padre. Supongo que ahora el bebé ya habrá nacido. Por suerte, la gente de mi entorno ha tenido el tacto de no decirme nada. Prefiero no saber a vivir con ese dato que mandóme la cabeza. La buena noticia es que cada vez hay más días en los que ella y su vida de desastre ni me cruzan la mente. Eso sí lo veo como progreso. Aún hay días malos, agravados por los confinamientos que hacen que todo sea más deprimente. Por suerte, trabajo como autónomo desde casa, aunque eso lo hace todo aún más solitario. Intento salir a pasear cada día, pero echo de menos el gimnasio. He visitado a mis padres tanto como he podido solo por estar acompañado sin tener que hablar siempre por Zoom o llamadas. Sé que esta situación que vivimos todos es compartida, que no estoy solo en esto, y cuando siento que la esperanza se va, pienso en aquellos primeros días tras mi DIRE, cuando pensaba que jamás podría superarlo, y, sin embargo, aquí estoy. Sé que también superaré este momento complicado, un día tras otro, un paso cada vez, porque, por mucho que parezca que el tiempo no avanza, lo hace. Quiero daros las gracias a todos los que habéis leído mis actualizaciones y os habéis interesado por lo que me ha tocado vivir. Me gustaría cerrar este capítulo ofreciendo mi más sincero agradecimiento a quienes me habéis escrito, aconsejado y apoyado durante todo este proceso. Sin duda alguna, fue la fuerza de esta comunidad la que me salvó, me animó y me dio una segunda oportunidad para vivir una vida digna, lejos de la miseria en la que me estaba hundiendo. Gracias de corazón. Por otros 2 años más de seguir adelante y seguir creciendo. Actualización 4. Han pasado ya 3 años desde aquel día que partió mi vida en 2 y más de 1 año desde mi última publicación. Este último año ha sido el primero en el que, por fin, he podido centrarme en mí mismo. No tengo ninguna novedad sobre mi ex o su situación. He cortado absolutamente todo contacto con ella y con toda su familia en cualquier forma de comunicación. Incluso he tenido que bloquear y silenciar a amigos comunes por si acaso se les escapaba alguna información indeseada. Aprendí por experiencia que mantener todo lo relacionado con ella fuera de mi vista era la mejor manera de protegerme, de no perderme en el pasado, de enfocar mi vida hacia adelante. Y sí, cortar lazos con su familia fue de las cosas más duras que he hecho, porque eran mi familia también, hasta que ella eligió hacer lo que hizo. Quería a algunos como si fueran de mi sangre. Asumir que esas relaciones también se habían perdido fue difícil, e injusto, pero necesario. Sé que está funcionando porque, a medida que pasa el tiempo, hay muchos más días en los que no pienso en ella en absoluto, frente a los pocos en los que sí. Y, cuando pienso en ella, es más en plan, menos mal que esquivé esa tormenta, que con tristeza o dolor. Durante este año, en plena pandemia, hice un cambio radical en mi carrera profesional. Monté mi propio negocio de consultoría en soporte técnico y diseño de sistemas. Fue un salto al vacío, pero pronto tuvo recompensa. Conseguí varios contratos, incluidos 2 con organismos públicos de aquí, de mi provincia. Ha sido mucho trabajo, pero ambos contratos fueron renovados por otro año, sin señales de frenar. Trabajar para mí mismo, sin depender de nadie, solo de mí,
ha sido revitalizante. Y el orgullo que siento al ver el trabajo que soy capaz de entregar a mis clientes, no tiene precio. Sentirme útil y valorado ha cambiado totalmente cómo veo el pasado y me ha dado seguridad en el presente y confianza en el futuro. Mi vida profesional está sólida. Mis finanzas, mejor que nunca. Mi mente, por fin, libre de los fantasmas que me atormentaban. Mi cuerpo está en mejor forma que en años. Y, en general, me siento bien conmigo mismo como hombre. La única área en la que noto cierta dificultad es en la confianza, especialmente con las mujeres, en lo sentimental. Mi falta de confianza en las personas hizo que dejar mi trabajo de oficina y lanzarme como autónomo fuera sencillo. No tengo que depender de nadie. Pero, en el terreno romántico, el deseo de estar con alguien ha disminuido bastante. Estoy bien solo. Hice el intento de probar las apps de citas, pero fue una experiencia bastante decepcionante. 3 o 4 citas que tuve el año pasado fueron un desastre. Me encontré con mujeres que, aunque sus perfiles decían buscar algo serio, en realidad solo buscaban atención y entretenimiento. Sentí que estaba aceptando, una vez más, ese juego de tener a varios en el banquillo. Y eso, ya tuve suficiente para una vida entera. Que quede claro que no es que haya perdido el respeto hacia las mujeres, ni mucho menos. No soy de esos que dicen que van por libre o cosas así. Hay una parte de mí que anhela esa conexión, esa intimidad, compartir mi vida con alguien. Pero no voy a permitir que cualquiera entre en mi vida solo por no sentirme solo. Prefiero esperar, trabajar en mí, seguir por el camino correcto, y tener la mente y el corazón abiertos a que, quizá, un día, vuelva a amar. Eso sí, tengo esa vocecilla en mi cabeza que me repite, más veces de las que quiero admitir, que tengo 34 años y que debería estar casado, con hijos, como todos mis amigos, pagando hipoteca, viajando, criando niños y viviendo la vida perfecta. ¿Y qué tengo yo? Dinero en el banco. ¿De verdad eso debería hacerme sentir mejor? Sé que tengo que seguir trabajando esa parte. Sé que compararme con una línea de tiempo imaginaria solo me hace daño. Hoy por hoy, me siento agradecido por la vida que tengo. Me siento afortunado por no estar atrapado en la versión alternativa de mi vida, con mi ex todavía atada a mí. Tengo la esperanza de que, si sigo priorizándome, haciendo lo mejor que puedo con cada día, llegará un momento en el que pueda mirar atrás y decir con orgullo, hice todo lo posible con las cartas que me tocaron. Gracias a todos, de verdad, por vuestro tiempo, consejos, apoyo y palabras de sabiduría. Sé que no habría llegado hasta aquí sin vosotros.